Hola, aquí nuevamente, mi nombre es Daisy. Entonces nos quedamos en la historia con Raquel, donde yo le decía que Raquel era muy carnal. Pero yo más que todo yo la veo a ella, según la historia, como una mujer muy ambiciosa, muy ambiciosa. Porque incluso cuando ya Jacob decide irse de la casa de Labán, que es el papá de Raquel, entonces una mañana dice las escrituras que Labán agarra a sus mujeres, a sus hijos y los sube en el camello y salen en la mañana aprovechando que Labán había salido a trabajar a cortar la piel de las ovejas, porque ellos se dedicaban mucho a la ganadería, ese era su negocio en aquel entonces. Entonces Labán, Jacob se fue, agarró su familia y se fue. Cuando Raquel se da cuenta que se están yendo, Raquel inmediatamente va a la casa de su papá y trae las estampillas, que dice la Biblia es estatuillas. Entonces se van. A los 3 días de haberse ido Jacob de la casa de Labán, de camino, porque recuerdan que era patitis, a, patu, a dos patas era, y a la pata de los camellos y así. Era camino de carretera, paso a paso, al paso de la persona, al paso de los animales. Ese era el trayecto de aquel entonces. Ellos ya llevaban 3 días de haberse ido. Cuando le avisan a Labán que Jacob se fue. Cuando Labán se da cuenta, que es el padre de las muchachas, de Lea y de Raquel, que Jacob se fue con su familia, Labán agarra también a sus parientes, sus bueyes y sus caballos, y lo sigue a Jacob. Cuando va de camino, en sueño se le aparece Jehová a Labán y le dice, cuidadito, no le vayas a hablar a Jacob descomedidamente. Imagínense, descomedidamente le dijo Jehová en sueño a Jacob. Entonces, la mañana siguiente, Labán sigue su camino y lo alcanza Jacob 7 días después. Entonces, cuando Labán llega, dice la palabra, la Biblia, que él hace también sus tiendas al lado de Jacob. Cuando Jacob lo ve, se asusta y se puso nervioso cuando vio a Labán. Entonces Labán se le acerca y le dice a Jacob, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué no me dijiste que te ibas? Aquí esta parte a mí me da risa, ¿va? Porque el alumno superó al maestro, porque el que primeramente había engañado fue Labán a Jacob, lo había engañado como 3 veces. Y ahora viene Labán y le reclama y le dice, ¿por qué me engañaste? Entonces ahí viene Labán y le dice a Jacob, mira, me pareció el Dios de tus padres en sueño y me dijo que no te hablara descomedidamente. Yo lo únicamente que quería era despedirme de mis hijas y de mis hijos y darles un beso. Si tú me hubieras dicho antes, le dice Labán a Jacob, yo te hubiera despedido con arpas y panderos y te hubiera dado tu beso. Yo me imagino que a Jacob no le creyó. Pero bueno, así va la historia. Entonces le dice Labán, mira, yo estoy aquí porque me han hurtado mis estatuillas. Entonces Jacob le dijo, quien sea que tenga tus estatuillas aquí, no vivirá, no vivirá. Entonces vino Labán y empezó, y entró primero por la cabaña de Lea y revisó todo. Y luego entró por la cabaña de Raquel y revisó todo. Pero en esa parte dice que Raquel estaba sentada en algo así. No me acuerdo exactamente qué, pero estaba sentada como en un banquete, en un tambo balde, qué sé yo, una cosa de esa así de camello. Y ahí, como ella sabía que era la que había hurtado, metió las estatuillas. Y le dijo todavía a ella, y ese era su papá, Labán, ese es su papá. Entonces él dijo, ay, disculpe mi señor, le dice la Raquel, que no me puedo levantar, dice, porque estoy en los días de la costumbre de la mujer. Entonces, solo eso ahí donde ella estaba sentada, Labán no revisó. Entonces Labán sale, cuando Labán sale, Jacob está molesto, porque le dice, ¿cómo puede ser posible? Le dijo Jacob a Labán, yo
que trabajé 7 años por una hija tuya, luego trabajé otros 7 años por la otra hija tuya. Fueron 14 años y todavía trabajé 6 años más para poder hacer mis riquezas y sostener a mi familia. Y cuando estaba trabajando debajo del sol y me hurtaron, le dijo Jacob, yo te lo pagué. Cuando estaba debajo de la luna con la niebla y me hurtaron, también te lo pagué. Entonces, wow, digo yo, la verdad que Jacob, con justa razón, se molestó con Labán por haberle hecho eso. Ahora, donde yo voy, y quiero darles un poquito más de énfasis, o donde a mí me llama mucho la atención, que hablan de una estatuilla. Yo no creo que Raquel sea una mujer devota y muy religiosa. Y Labán, que es su papá, menos. Porque si habláramos de estatuillas o de dioses, porque bueno, le llamaban dioses, yo decía mis dioses, mis estatuillas. Habían muchos y en ese tiempo la gente lo hacían de madera, de metal, de oro, de tantas cosas. Ellos lo hacían y no solamente hacían uno. Entonces si Raquel, digo yo, fuera tan devota, ella habría tenido sus propios dioses. Pero dicen los expertos, los que saben de eso, que en ese tiempo eso eran unas estatuillas, venía siendo algo así, yo aquí, paravaseando, algo así. Y eso no es que eran dioses, sino dicen que una cosa así, esas eran como las escrituras de tus terrenos. Es decir, que Labán va, no es porque él es devoto o su amor por sus ídolos, sino que esas estatuillas eran como el símbolo de las tierras, de los terrenos, de sus propiedades que él tenía. Entonces, el que anduviera esa estatuilla podía como dar testimonio o la afirmación de que sí, esas tierras eran de ellos. Hoy en la actualidad pues hablamos de papeles, de certificados. Ya uno dice, aquí ven, aquí están los papeles de mi terreno, los papeles de mi casa. Es así, un certificado que le dan actualmente. Antes se decía estatuilla. Eso es lo que yo más o menos investigo y entiendo de eso. Por eso es que Raquel se los lleva. Pero no es porque ella es muy religiosa o muy devota, sino que no sé qué estaba pasando por su cabeza, pero ella de una u otra manera tenía lo que tenía de su marido y todavía quería lo que tenía su papá. Entonces cuando Jacob le dice a Labán, el que tenga tu cosa, tus dioses, no vivirá. Recuerden, Jacob era un profeta. ¿Quién tenía las estatuillas? La Raquel. Entonces dijo Labán, pues entonces hagamos aquí un majano, dijo Labán, hagamos aquí un majano. Entonces Jacob dijo, está bien, vamos a hacer un pacto aquí mismo. Y le dijo Jacob a toda su gente que estaba con él, traigan piedras, recojan piedras, porque yo tengo entendido de que un majano es como un altar de piedras unas encima de otras. Entonces ahí Labán le hizo jurar a Jacob que de ese majano, de ahí para allá, porque Jacob tenía que irse, porque él estaba regresando a la casa de sus papás, de sus padres, porque ya tenía 20 años que no miraba a sus familias, del lado de su mamá. Entonces ahí le dijo, de ahí para allá y tú para acá, no pueden pasar. Entonces, ese pacto ahí con el majano, ¿qué es lo que está haciendo Labán? Está garantizando que sus terrenos, sus riquezas que él tiene allá, que no venga ninguno de ellos de este lado, por si acaso tenían las estatuillas, a quererle quitar sus terrenos. Entonces, y ese pacto que había ahí era de muerte. Si Jacob y sus hermanos o sus familiares, sus hijos, regresaban a la tierra de Labán, Labán tenía todo el derecho de quitarles la vida. O lo mismo, si de los de Labán cruzaban para el lado de Jacob, también tenía todo el derecho porque ya habían hecho ese pacto. Entonces ese pacto no era tanto, yo digo, no era tanto religiosidad. Era él, de una u otra manera, cuidando sus bienes raíces, vamos a decirlo así, hoy moderno, sus tierras. Y por eso después vemos que al final Raquel muere. Pero Raquel muere porque era ella la que tenía las estatuillas de su papá. Y Jacob dijo, quien la tenga,
no vivirá. Así que hay que tener nosotros hoy en día cuidado con las palabras que digamos, porque si Dios está contigo, cualquier cosa puede pasar. Y también por ahí dicen que las palabras tienen poder. Hay gente que dice que no. Todo va dependiendo del lugar y la hora donde esté, si te beneficia o no te beneficia. Pero Jacob es un profeta de Dios. Y él dijo, quien lo tenga no vivirá. Entonces al final, esta mujer con su ambición, con sus cosas, ¿qué fue lo que hizo? Proclamar su muerte. Y Labán así se regresó. Y según la historia ya ninguno de ellos regresó. Ni Jacob, ni Labán, ni nada de eso. Entonces, la Raquel, para mí ella no era devota. Eso es así, en mi entender, de que ella quería más. Era su ambición prácticamente, o fue su ambición. Y Jacob, la Biblia lo dice, ahí dice que él no sabía que ella lo había hurtado, porque sí, él estaba súper enamorado de su Raquelita. Si él lo hubiera sabido, no hubiese dicho esas palabras para condenar la muerte. Así que nos vemos. Buen día, gracias.